Hola, soy Bresowski de tribudigital.com, mi queridísima tribu digital. El día de hoy vamos a hablar de los 6, voy a tomar un poco de agua, los 6 principios de la influencia, los 6 principios de la persuasión o de la influencia. No va a haber absolutamente nada que puedas hacer si no sabes influir, si no sabes persuadir, si no sabes mover corazones y mover vidas y mover a gente a que tome las decisiones en el propio beneficio de esas personas. No en tu beneficio, sino en el propio beneficio de la gente que estás moviendo y que estás transformando. No vas a poder hacer tu tribu digital, créeme y te lo anticipo, si no sabes influir a las personas. Y justamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Este es por mucho mi tema favorito, el tema que domino, el tema del que más he leído. Si hay algo que me apasiona leer y aprender, es el arte de la persuasión, el arte de la influencia, el arte de tocar y transformar vidas y corazones, porque esas son las llaves del castillo de crear cualquier movimiento. Si no tienes esas claves de las cuales vamos a hablar el día de hoy, es muy difícil que puedas crear un movimiento y crear tu propia tribu digital. Pero bueno, mi querida tribu, el día de hoy justamente vamos a hablar de este formato. Si ya eres alumno de tu tribu digital paso a paso, o si eres uno de mis coaches, seguramente ya dominas este formato, ya lo has visto, pero como cada una de las veces te digo, la repetición es la madre de toda habilidad, y cuando aprendes algo en otro contexto, en otro momento, con otra analogía, con otro ejemplo, con otro momento en tu negocio, se te queda mucho mejor, se te graba mejor. Entonces, vacía tu mente, vacíala como si no supieras absolutamente nada, y vamos a hablar el día de hoy justamente de este formato. Este formato es uno de los formatos que yo enseño en mi curso Tu Tribu Digital Paso a Paso. Si no tienes ni la menor idea de qué estoy hablando, puedes ir a tribudigital.com/webinar, y en este webinar te voy a platicar de qué se trata Tu Tribu Digital Paso a Paso. Simplemente es un entrenamiento de más de 40-50 horas de video en el cual te explico cómo crear un curso digital con tu pasión, con tu talento, con lo que llamamos tu zona de influencia, y cómo vender tu curso digital a través del internet. Y justamente este es uno de los formatos que yo enseño en mi curso, se llama Prueba de Influencia, que simplemente habla de los 6 principios de la influencia. ¿Qué es la influencia? Simplemente es mover el corazón y la acción de las personas. Nunca vas a poder lograr que alguien cambie su comportamiento si no llegas primero al corazón. Hay 3 esferas en psicología que son comportamiento, la razón y la emoción. Para cambiar a alguien, tienes que cambiar su comportamiento, o tienes que cambiar la razón, es decir, la lógica de las personas, o puedes cambiar las emociones. La mejor forma es tocar corazones, es tocar la emoción de la gente. Como te he dicho varias veces, la mejor forma de influir en las personas es llegar directo a la emoción, directo al corazón. Entonces, la influencia, influir, es simplemente tocar la emoción de las personas para lograr que se transformen, que se muevan. Tristemente, influir se puede hacer de forma negativa y se puede hacer de forma positiva. Tristemente, a lo largo de la historia, muchísimos líderes muy carismáticos, muy fuertes, han usado el arte de la influencia, de la persuasión, para iniciar movimientos muy destructivos, y obviamente no vale la pena decir los nombres, pero muchos ya los conocemos, en donde han matado a personas, acabado con ciudades completas, y tristemente, al entender cuáles son los principios de la persuasión, se puede utilizar para algo negativo o para algo positivo. ¿Por qué te enseño los principios el día de hoy? Obviamente porque quiero que lo aprovechemos para algo positivo. Todo esto que voy a compartir contigo es justamente para que puedas tú crear tu propia tribu digital, vender tu curso digital en internet y aproveches todos estos principios de la persuasión. Ahora, antes de empezar los 6 principios, te voy a platicar varios conceptos. Número 1, quiero que sepas que todas las personas que yo conozco que tienen éxito dominan el arte de la influencia. Repito, todas las personas que yo conozco personalmente, y he conocido a mucha gente que tiene mucho éxito, todos ellos dominan el arte de influir, de persuadir. Y no estoy hablando solamente del tema de negocios. Enfatizo, no estoy hablando solamente a nivel económico. Porque evidentemente que si quieres ser una persona con mucha felicidad, tienes que tener éxito no solamente a nivel económico, sino a nivel personal, a nivel físico. Hay varias esferas. Y todas las personas que yo conozco con mucho éxito en cada una de estas esferas
son personas que saben influir, que saben persuadir. ¿Por qué? Si tú quieres tener una pareja, necesitas saber influir, saber convencer, saberte vender como persona. Si tú quieres educar a tus hijos, ser un buen padre, necesitas influirlos positivamente, necesitas ser un ejemplo y de alguna forma persuadirlos y convencerlos para su propio beneficio. Si quieres iniciar un negocio, tener un negocio exitoso, créeme que podrás ser muy inteligente, podrás tener toda la capacidad mental, podrás ser un maestro de los números, pero si no sabes influir y no sabes convencer y no sabes vender, tristemente va a ser muy difícil que tengas éxito, porque vas a tener que convencer a tus clientes, a tus prospectos, a la gente para que trabaje contigo, a la gente que ya trabaja contigo para que no se vaya y se quede en tu compañía, a las otras compañías para que colaboren con tu empresa. Es decir, si tú en una compañía no sabes influir, no sabes persuadir, va a ser muy difícil que tengas éxito. Entonces, repito y quiero empezar con esto. La gente que yo conozco personalmente, que más éxito tiene, no solamente en negocios, sino en todas las esferas, es gente que sabe persuadir, es gente que sabe convencer. De hecho, te platico algunos ejemplos concretos. Como sabes, uno de mis principales valores en la vida es viajar. Me gusta viajar por todo el mundo y de hecho he vivido en muchos lugares diferentes del mundo y he inmigrado a diferentes países, a diferentes lugares a lo largo de mi vida. Y en un momento que yo quería emigrar a un país, a uno de los países en los que viví, después de años de esperar la respuesta del gobierno, me negaron la visa. Y me la negaron no porque yo tuviera nada malo, sino porque consideraron que como yo había estudiado una maestría y había trabajado al mismo tiempo, no podían contarme mi experiencia académica y mi experiencia profesional porque era o una o la otra. Es decir, en su criterio, yo no tenía la experiencia profesional que ellos necesitaban. Y recibí una carta del gobierno de ese país diciendo que lamentablemente no me podían dar la visa. Lo que hice fue escribir una buena carta de ventas. Para ese momento ya dominaba yo los principios de persuasión, me vendí bien a través de una historia, a través de un encabezado, a través de un subencabezado, con toda la estructura de un mensaje de ventas correcto, y a las 2 semanas recibí una carta firmada por la misma persona, del mismo gobierno, del mismo país, diciendo bienvenido a este país. Entonces, imagínate mi vida cómo dio un giro 180 grados simplemente por haber sabido convencer, por haber sabido persuadir. Entonces, eso es lo primero que te quiero decir. Cuando sabes convencer, te puede cambiar la vida en todas las esferas, no solamente a nivel negocio. Ahora, siguiente comentario que te quiero decir es el siguiente, y ese sí te pido que lo escribas. Te pido que escribas este comentario. El cerebro humano es una máquina predecible. Te pido que escribas lo siguiente. El cerebro humano es una máquina predecible. Quiero que sepas que yo desde que tenía 6 años, 10 años, desde que era niño, he buscado todas las formas de ganar dinero, he buscado todas las formas de hacer un negocio, he buscado todos los métodos y siempre había pensado que había un método, que había un truco, que había un sistema. He estudiado cómo comprar y vender acciones en la bolsa, he estudiado de Forex, he estudiado absolutamente todos los mecanismos de cómo generar un ingreso, porque yo pensaba que en algunos de estos sistemas yo iba a poder entender cuál era el código, cuál era el secreto para crear un sistema que me dejara ganar un ingreso totalmente pasivo. Me di cuenta de que el único código que es totalmente predecible es el cerebro humano. El código de la persuasión y de la influencia. Somos totalmente predecibles. Y el cerebro humano, a nivel persuasión, a nivel influencia, nos influimos, y yo me incluyo, consumimos, tomamos la decisión de compra de forma totalmente predecible. Si tú analizas lo que está sucediendo en este momento que estamos transmitiendo a nivel mundial, con todas las acciones de la bolsa que se están viniendo abajo, es algo que nadie pudo haber previsto. Es algo que si tú compraste acciones de alguna compañía de viajes, por ejemplo, hace un año, seguramente el valor de esas acciones está muy abajo del valor original, y es algo que es muy difícil, por más de que estudies y lo analices y lo entiendas, es muy difícil predecir. Sin embargo, el cerebro humano lleva decenas de miles de años de evolución, y si te vas más atrás, podrías decir que hasta millones de años, pero como humanos lo que somos, por lo menos 200,000 años de evolución, de cómo funcionamos, cómo nos comportamos y por qué tomamos decisiones. Y esta máquina por lo mismo es totalmente predecible. Cuando entiendes eso, cuando yo descubrí
que la mente humana, que el cerebro humano es una máquina totalmente predecible, en donde si sumas un principio, los que te voy a compartir contigo, el principio 1 con el principio 2, con el principio 3, con el principio 4, con el principio 5, con el principio 6, mueves a la gente a la acción. Cuando descubres eso, no importa en qué situación económica esté el país, el mundo, siempre va a haber gente con dinero, con riqueza, y si tú sabes influir a esas personas que tienen los recursos y que tienen el dinero, y tienes una solución para ofrecerles y para venderles y para darles valor, créeme que en ese momento es predecible tu éxito. Espero que entiendan la profundidad de este concepto que estoy compartiendo contigo, que el cerebro humano es una máquina predecible. Cuando yo lo entendí, créeme, he hecho campañas en diferentes idiomas, en diferentes industrias, con diferentes productos, con diferentes enfoques, en diferentes formatos, a veces en carta de venta, a veces en webinar, a veces en video de venta. He cambiado absolutamente todo, menos los principios de la persuasión, menos los principios de la influencia. Cuando estos están bien, el éxito es predecible. Créeme, 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 créeme. Llevo desde el año 2004 haciendo esto y créeme que lo único que no ha cambiado es justamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, te quería decir eso. Ahora, los 6 principios de la influencia que te voy a platicar vienen, no los inventé yo, repito, no inventé yo estos principios, vienen y están basados en un libro que se llama Influencia, Influence en inglés, Influencia. El autor es Robert Cialdini, y Robert Cialdini lo contrataron hace más o menos como unos 40 años, en los 80s, justamente para que ayudara, para que escribiera un libro, hiciera una investigación y escribiera un libro para apoyar y para ayudar a los consumidores a que todos los mercadólogos y las compañías y las empresas no, de alguna forma, se aprovecharan de ellos, y para que los consumidores pudieran entender cómo les estaban vendiendo los productos y los servicios. Entonces le delegaron este proyecto, salió a la venta el libro, y ¿quién crees que compró este libro? No fueron los consumidores, no fue el público en general. Obviamente este manual, este libro, lo acabaron comprando las personas que venden productos y servicios. Justamente los mercadólogos, las personas que nos dedicamos justamente a mover a las personas para que tomen decisiones positivas en su propio beneficio, no hay mejor herramienta que esta, porque es un resultado de muchísimos estudios que se hicieron, en donde resume en 6 principios cómo persuadir. Entonces, estos 6 principios no los inventé yo, son de Robert Cialdini. El libro es Influence, Influencia, de Robert Cialdini. Es muy recomendable el libro. Es algo académico muy denso, con muchísimos ejemplos. Por lo mismo yo te lo resumo en esos 6 principios del día de hoy. Pero si aún así lo quieres leer, creo que es algo que te va a gustar bastante. De hecho, hay un segundo libro de él que es Persuasion, así como Persuasion, Persuasion, que también es muy bueno y también bastante recomendable. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primer principio de la influencia es reciprocidad. Te pido que lo escribas. Primer principio de la influencia es el principio de la reciprocidad. La reciprocidad. Y te pido que lo escribas. ¿Y a qué se refiere Cialdini con el principio de la reciprocidad? Si hay algún secreto en los negocios, es de que siempre te va a ir mejor cuando más valor le das a las personas. Si te enfocas en ganar dinero, nunca vas a ganar dinero. Si te enfocas en dar obsesivamente valor a la gente, vas a ganar muchísimo dinero. Y este primer principio de reciprocidad dice que cuando alguien nos da mucho valor de forma totalmente desinteresada, queremos ser recíprocos con esa persona. Entonces, un ejemplo es exactamente lo que estoy haciendo en este momento, que te doy valor masivo, que te doy muchísimas clases, sesiones, transmisiones, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de... Tú puedes percibir interés genuino. Si vas a tribudigital.com, vas a ver ahí decenas y decenas y decenas de videos totalmente gratis, en donde en muy pocos momentos ofrezco algo para que tú lo compres. Es simplemente valor, simplemente contenido, simplemente te estoy dando muchísimo contenido. Entonces, al yo hacer esto, hay un desbalance. Evidentemente que yo te he dado más a ti de lo que tú me has dado a mí, y cuando obviamente te mando un mensaje para ofrecerte un curso digital o un producto, es más probable que tú lo compres. Exactamente lo mismo sucede con tus prospectos. Entonces, mientras más valor das tú gratuito, más fácil va a ser que la gente te conozca, confíe en ti y sobre todo entre en acción este principio de la reciprocidad. Entonces, te platico un experimento que de hecho hicieron
en los restaurantes, en donde tú cuando vas a un restaurante vas a comer y de repente al final te traen la cuenta para que pagues y de repente hicieron un experimento. ¿Qué pasaba cuando te daban la cuenta a comparación de si te daban la cuenta con una menta, con un dulce? Entonces te daban la cuenta y te daban una menta al mismo tiempo de tu cuenta. Se dieron cuenta en ese momento que las ventas aumentaron el 3%. No es muy significativo, sin embargo, ¿qué pasó cuando aumentaron a 2 mentas? Es decir, le trajeron la cuenta a la persona que acababa de terminar de comer y le dieron su cuenta y 2 mentas en vez de una menta. Ahí aumentó de 3% a 8% la propina. Es decir, con 0 mentas era una propina de X cantidad. Con una menta aumentó 3% la propina, con 2 mentas aumentó 8% la propina. Algo muy interesante es de que hicieron un tercer experimento en donde la persona le dijo a la gente, ¿sabes qué? Ustedes son una familia muy especial, me cayeron muy bien, les voy a traer una menta más. Es decir, no solamente les dieron una menta adicional, sino que les explicaron que porque eran especiales y porque ellos eran únicos, les iban a traer una menta adicional. Y en ese momento no solamente aumentó 8%, aumentó 23% la propina. Es decir, imagínate, de 3% a 23%, solamente por haber dado más valor emocional, más valor físico con la menta. Y fue una prueba de que mientras más des tú, más vas a recibir. Ahora, ¿cuál es la ventaja en los negocios en Internet, los negocios digitales? En los negocios digitales es muy fácil dar valor. Evidentemente que si tú estuvieras vendiendo zapatos, es muy caro mandarles zapatos gratuitos a tus prospectos para que compren más zapatos. Sin embargo, en el mundo digital es totalmente gratis. Lo que estoy haciendo en este momento, transmitiendo muchísimo valor, no me está costando absolutamente nada. Me está costando 45 minutos, 1 hora de mi tiempo de estar contigo en este momento. Sin embargo, no hay un costo monetario. Mi único costo es el tiempo. Y yo te pregunto a ti de forma muy honesta. Si tú no me conocías y de repente ves esta transmisión y ves más videos y empiezas a ver muchos videos gratuitos míos y yo de repente un día te ofrezco un curso, ¿sería o no sería más probable que te registres al curso? Siempre y cuando dar valor sea totalmente de forma desinteresada. Porque mucha gente comete el error de dar 10% de valor y luego 90% vender. Y si tú analizas lo que yo hago, es 90% dar valor y luego 10% venta. Todas las veces que conecto contigo en Instagram, en Facebook, en YouTube, a través de tribudigital.com, por correo electrónico, es valor. Valor. Entonces, primer principio es reciprocidad. Si no lo has escrito, te pido que lo escribas. Primer principio de la influencia, reciprocidad. Ahora, segundo principio es compromiso y consistencia. Te pido que lo escribas. Segundo principio de la influencia es compromiso y consistencia. Este principio se refiere a que por lo general, para tomar una decisión, lo que hacemos es tomamos una decisión porque queremos ser consistentes con lo que previamente nos comprometimos. Repito, tomamos siempre una decisión porque nuestra mente a nivel inconsciente, la mayor parte de las veces, quiere ser consistente con lo que se comprometió anteriormente. Te voy a poner un ejemplo que de hecho es uno de los ejemplos de los que habla Cialdini en su libro. Y da un ejemplo de un experimento que hicieron en un centro comercial en donde querían recaudar fondos para una organización para ayudar a la gente con cáncer. Entonces a toda la gente en una parte del centro comercial, de repente llegaban con ellos y les preguntaban, ¿qué tan importante crees tú que sea ayudar a la gente con cáncer? Entonces si decían muy importante, les daban un listón, les ponían un listón rosa aquí y le decían, perfecto, era todo lo que querías saber. Entonces le preguntaban, ¿qué tan importante crees tú que sea ayudar a gente con cáncer? Si decían muy importante, les daban un listón y no les pedían absolutamente nada. 1 hora después, de repente, en otra parte del centro comercial, había una persona recaudando dinero para una organización de cáncer. Entonces, todas las personas que habían dicho que sí era muy importante y que tenían su listón, la probabilidad de que dieran dinero, de que donaran dinero, era muchísimo más alta que las personas que habían dicho que no. Esa persona dijo que sí, tomó una decisión de apoyar psicológicamente a la causa, aunque al principio no dio dinero. Y después, cuando ya le piden dinero,
como es compromiso y consistencia, quiere ser consistente con el compromiso inicial. Entonces ya se comprometió psicológicamente, después le piden dinero y si esa persona dijera yo no tengo dinero, no quiero dar, obviamente habría una inconsistencia psicológica y por lo mismo no estaría bien y la única forma de resolver la inconsistencia es simplemente, en ese caso, donar. Entonces, ¿cómo aplica esto a un negocio en Internet? Si tú invitas a una persona a tu producto gancho, por ejemplo, y esa persona va a una página de registro y le haces una pregunta, ¿te gustaría aprender los 3 secretos para bajar de peso, sí o no? Y si sí, los invitas a tu webinar. ¿Te gustaría aprender los 4 pasos para cocinar comida saludable para tus hijos, sí o no? Y los invitas a un webinar. El hecho de decir que sí, registrarse a tu webinar, evidentemente que es una microdecisión. No están escuchando todo tu webinar todavía, no están comprando el producto todavía, solamente es una microdecisión que se están comprometiendo por lo menos en ese momento a registrarse a tu webinar. Entonces, cuando de repente llegan a tu webinar y al final les ofreces tu curso digital y de alguna forma después de darles muchísimo contenido, les ofreces tu curso digital, es mucho más probable que quieran ser consistentes con ese compromiso que ya habían hecho. Ahora, en ese momento, y date cuenta cómo se van acumulando los principios de la influencia. El primero, les estás dando muchísimo valor en tu webinar, entonces ya está el primero que es reciprocidad. Ellos quieren ser recíprocos contigo y como hay una inconsistencia psicológica, la forma de balancearla va a ser comprando tu curso. Y 2, la segunda es el compromiso y consistencia porque ya se registraron, quieren aprender y al final viene tu oferta. Entonces, segundo, compromiso y consistencia. Ahora, tercer principio de la influencia, y te pido que le escribas, es prueba social. Prueba social, escríbela debajo de esta transmisión o debajo de este video. Prueba social. Y esta es una de las más fuertes, es una de las más poderosas, es una de las que yo personalmente he utilizado más en todos mis negocios en Internet, la prueba social. ¿A qué se refiere con la prueba social? Los humanos tomamos decisiones de forma eficiente. El cerebro humano siempre busca eficiencias. En vez de analizar cada situación de forma independiente, en vez de cada vez que nos encontramos con una determinación, en vez de analizarla de forma independiente, tomamos caminos cortos. Y esos principios de la influencia simplemente son caminos cortos que el cerebro, que la mente toma. La prueba social es uno de ellos. En vez de tú como individuo tomar una decisión solo o sola, lo que haces es volteas a ver a tu tribu, volteas a ver a la gente. Si quieres de alguna forma decidir qué película ver viernes en la noche con tu esposa o con tu esposo, en vez de tú solo estar buscando películas, te vas a ver lo que la gente opina de las películas, le preguntas a tus amigos, a tus amigas qué película está buena. Es decir, necesitamos la prueba de las demás personas de la tribu, las demás personas en las cuales tenemos confianza, para que ellos sean los que nos digan qué decisión tomar. Entonces, las decisiones muy rara vez se toman de forma analítica e independiente. Las decisiones toma el cerebro humano, caminos cortos, y la prueba social es uno de ellos. Simplemente volteamos a ver a la tribu, volteamos a ver lo que están haciendo los demás y esa es la decisión que tomamos. Ahora, pensamos que la decisión la estamos tomando nosotros, sin embargo, en la mayor parte de los casos es o porque ya nos habíamos comprometido o porque hay reciprocidad, o en este caso porque hay prueba social y hay más gente que está tomando esa decisión por nosotros. Ahora, ¿cómo aplica la prueba social en un negocio en Internet? ¿Cómo aplica y cómo la puedes tú implementar? Si tú vas y si tú no has visto todavía mi webinar, te recomiendo que lo veas, y si tú ya lo viste, velo otra vez, porque ahí puedes ver cada uno de esos principios de la influencia, están ahí, y sobre todo vas a ver los testimonios, todos los casos de éxito. Si vas a tribudigital.com/webinar, te registras, ves el webinar y vas a ver cuántas veces a lo largo del webinar incluyo la prueba social. Es decir, no es Alex Berezowski diciéndote que Tribu Digital es lo máximo, no es solamente Alex Berezowski diciendo que el curso Tu Tribu Digital paso a paso va a cambiar tu vida y que te voy a enseñar paso a paso cómo crear un curso digital en Internet. No soy yo. Afortunadamente tengo muchísimos casos de éxito, tengo expertos en la industria hablando de lo que yo he hecho en el pasado, y todo eso lo presento en el webinar para que te dé confianza. Entonces, no es lo mismo que yo te diga que mi curso es lo máximo, que obviamente por más de persuasión que yo tenga, es difícil si no me conoces en 2 horas y media que te convenza, a
que además de que yo te lo diga, empieces a escuchar uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro testimonio. Entonces, en ese caso, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más efectivo y créeme que es una de las más fuertes. De hecho, el ejemplo que presenta Cialdini de la prueba social es que cuando empezó la televisión, hicieron un estudio de un programa en el cual le ponían un programa de risa y le ponían risas grabadas y dividieron a dos grupos de personas. Al primer grupo le presentaron exactamente el mismo programa sin risas grabadas y el segundo grupo fue con las risas grabadas que se escuchan en el fondo. Y luego, después del programa, después de verlo en un auditorio, les preguntaron, les hicieron una encuesta que qué les había parecido el programa y la gente que vio el programa con risas grabadas calificó muchísimo, muchísimo mejor el programa, no porque el programa fuera mejor, simplemente porque en su cerebro estaban escuchando que otras personas se reían de lo que estaba sucediendo, luego entonces era buen programa. Entonces, imagínate si a ese nivel funciona el cerebro, en donde viendo exactamente el mismo contenido, exactamente el mismo programa, con y sin risas grabadas, tu calificación es diferente. Entonces los testimonios obviamente no son risas, pero son aplausos. Y esos aplausos motivan a tu prospecto y de alguna forma es mucho más probable que cierres una venta. Ahora, eso puede ser en video, eso puede ser en texto, eso puede ser escrito, puede ser, yo te recomiendo evidentemente que lo hagas en video, porque no hay nada más persuasivo que ver la expresión verbal, no verbal de la gente, y de alguna forma eso es mucho más poderoso. Afortunadamente, actualmente tenemos el teléfono, que es justamente el que yo estoy usando en este momento. Cualquier prospecto o cliente que tú tengas, te aseguro que tiene uno también, y pueden muy fácilmente grabar un video, te lo mandan, y puedes tú ir coleccionando todos estos testimonios. Si tú vas a tribudigital.com, en este momento, bueno, cuando acabe esta sesión, te invito a que lo anotes en ese momento y después vayas a tribudigital.com, a la página central. Lo primero que vas a ver en esa página, hasta arriba, en el centro, no soy yo, no tiene nada que ver conmigo, no hablo de mí, de mis alcances, certificados, de todo lo que yo he hecho alcanzado, no hablo de mí. Si tú vas a tribudigital.com, lo primero que vas a ver hasta arriba en el centro es la prueba social. Es un collage de decenas de personas que hablan de cómo han transformado su vida con Tribu Digital. Entonces, la prueba social es uno de los elementos de persuasión, de influencia más poderosos que puedes juntar. Así como ahorras dinero, así como puedes invertir en bienes raíces, así como puedes invertir en diferentes activos, yo te recomiendo que reúnas, juntes, acumules testimonios que son un activo. Repito y escríbelo. Los testimonios son un activo. Repito y lo voy a repetir 3 veces. Los testimonios son un activo, los testimonios son un activo, los testimonios son un activo. Si vas a tribudigital.com, ese video que tengo hasta arriba con todos los testimonios de gente hablando, es un archivo digital que ha generado decenas de miles de dólares de ventas o más. ¿Por qué? Porque es un archivo digital que es un activo, es algo que genera ingreso pasivo, es algo que ya que lo tienes, te puede generar ingreso una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, si algo te deja este tercer principio de la influencia es los testimonios son un activo. Ese es el principio más importante. Ahora, cuarto principio, mi querida tribu digital, es autoridad. Repito, cuarto principio de la influencia es autoridad. Las personas tomamos decisiones y nos convencemos cuando la persona que nos está diciendo que cambiemos o que tomemos acción es para nosotros una autoridad. Evidentemente de que tú imagínate la siguiente situación. Imagínate un líder o una persona. Imagínate una persona que te quiere convencer de algo y que te da el principio de reciprocidad, es decir, te da todo el valor que te pueda dar. Luego te invita a su webinar, es decir, hay compromiso, hay consistencia, tú dices que sí te interesa la información y de repente hay prueba social, hay más gente que habla de él o de ella, pero de repente no lo percibes como una autoridad en el área, en el área del tema que quieres aprender. Y eso vale la pena subrayarlo, porque obviamente no vas a ser una autoridad en todos los temas. Yo no soy una autoridad en fútbol, yo no soy una autoridad en cocina, yo no soy una autoridad en yoga. Yo sí soy una autoridad en negocios en Internet. ¿Por qué? Porque he generado resultados. Entonces, la autoridad que tú quieres conseguir
y tener y que la gente perciba en tu tribu digital no es una autoridad con certificados, no es una autoridad con licenciatura, con maestría, con tus diplomas atrás. Si tú ves, yo tengo diplomas y certificados. Como sabes, yo tengo una licenciatura y tengo 2 maestrías y eso no me da ninguna autoridad en el tema de negocios en Internet. De hecho, te he dicho varias veces que he aprendido mucho más de negocios en Internet después de las maestrías que en la academia. ¿Qué te da autoridad con tu tribu digital? Te lo da comprobarle a la gente que has obtenido resultados. Y subraya la palabra, ponle en mayúsculas, resultados, 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 resultados. Si quieres ser percibido como una autoridad en tu industria, comprueba que puedes generar resultados. Si tú eres instructor de yoga, demuestra los resultados, demuestra el antes y después de tus alumnos, demuestra resultados tangibles y específicos. Si eres instructor de ejercicio, antes y después de tus alumnos, resultados tangibles. En mi caso, si vas, por ejemplo, a tribudigital.com/prueba, repito, tribudigital, no lo hagas en ese momento, escríbelo y después de la transmisión vas, tribudigital.com/prueba, así como probar, prueba, tribudigital.com/prueba. Si vas a esa página, ahí puedes ver un video en el que simplemente te explico, me meto a mi cuenta, mi shopping cart, mi lugar donde entran todas las ventas y te demuestro lo que yo genero de ingresos en Internet. Y eso no lo hago, como te lo he dicho varias veces, por presumir, por impresionarte. Lo hago simplemente para que sepas que sé de lo que estoy hablando. Entonces, si tú ves ese video, si vas a tribudigital.com/prueba y ves ese video, honestamente es literalmente improbable que tú veas ese video y no sea yo una autoridad en tu mente en el tema de negocios en Internet. No estamos hablando en este caso de prueba social, no estamos hablando de reciprocidad, estamos hablando de cómo me puedes percibir tú como una autoridad. Y compara ese video que vas a ver en tribudigital.com/prueba con un video en el que yo hablaba de mí, de mi licenciatura, de mis maestrías, de mis certificados, que te enseñara mis diplomas. Compara los dos. Y yo te pregunto, si tú quieres empezar un negocio en Internet, ¿a quién le vas a querer más? ¿Quién te va a convencer más? ¿Una persona con un diploma? ¿Una persona con un certificado? ¿O una persona que te demuestra resultados? De hecho, justamente hoy nos llegó a servicio al cliente un correo de una persona muy molesta que se había registrado al curso y estaba esperando su certificado, que cómo lo hacía, porque lo más importante para esta persona era recibir un certificado del curso de Tribu Digital. Y la mala noticia es de que el curso de Tribu Digital no nos importa darte un certificado, nos importa que tengas un negocio que sea rentable, que te genere ingresos. Y créeme que el mejor certificado que puedes tener son billetes de $100 que de repente lleguen a tu cuenta bancaria o de PayPal porque tuviste un negocio exitoso en Internet. Eso vale más que cualquier certificado. Y para tu mercado es lo mismo. Entonces demuestra resultados. Los papeles, certificados, licenciaturas, maestría, es cosa del pasado y no aplica para lo que estamos haciendo. Aplicará para otras cosas. Si quieres ser un abogado, si quieres ser un doctor, si quieres ser un neurocirujano, evidentemente que a mí me gustaría que me operara el cerebro una persona que solamente, que nunca haya ido a la escuela y lo haga por sentido común. Para esas áreas, evidentemente que las licenciaturas, los certificados, ese tipo de calificaciones son importantes. Sin embargo, para vender cursos en Internet de temas que resuelvan problemas específicos de la gente, en los temas de salud, dinero y amor, es más importante demostrar resultados. Entonces, bueno, con eso terminamos el cuarto principio de la influencia, que es autoridad. Si quieres ver un ejemplo, ve a tribudigital.com/prueba y vas a ver un ejemplo de un buen video de cómo posicionar como autoridad en tu tribu digital. Entonces, eso nos lleva a el principio número 5 y lo ves al revés, pero yo te lo leo, mi querida tribu, que es agradar, agradar, que le agrades a la gente, que le caigas bien a la gente. Y lo que dice Cialdini es de que es mucho más probable que alguien que nos cae bien nos convenza a que evidentemente que alguien no nos cae bien. Ahora, ¿cómo se logra esto? De hecho, hicieron un estudio en una universidad en el cual a estudiantes de la maestría del MBA lo que hacían es, en una clase de negociación, dividieron a las personas en 2 grupos. Y el objetivo de los 2 grupos era negociar, sentarse con 2 equipos a negociar un buen acuerdo entre los 2 equipos. Sin embargo, hubo una diferencia. A uno de los grupos le dijeron,
¿sabes qué? Métete a este salón, van a negociar y desde el momento que entres al salón, empieza negociando. Haz una lista de todo lo que quieres conseguir, cuál es el objetivo de la negociación y eso vas a empezar. Vas a llegar, te vas a sentar y vas a empezar a negociar. Grupo número 1. Grupo número 2, le dicen, antes de empezar a negociar, vas a llegar al salón de clases y vas a empezar a platicar primero cosas personales. Antes de empezar a negociar, vas a platicar y vas a preguntar cosas personales de la persona, vas a compartir tus cosas personales y ya después vas a negociar. Y se dieron cuenta que el grupo de personas que compartió primero y que conectó personalmente con el otro grupo, la negociación fue muchísimo más exitosa porque había el agradar. Ya me caes bien, ya conectamos, ya hay esa conexión emocional de humano a humano y ahora sí es mucho más difícil que nos convenzamos, que haya influencia y que haya persuasión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le haces tú para agradarle a la gente, para caerle bien? Porque evidentemente no todos le vamos a caer bien a todas las personas. Evidentemente que yo estoy seguro que no a todas las personas que me han visto en video les caigo bien. Estoy totalmente seguro y lo sé, es parte de la vida. Sin embargo, ¿cómo hacer para aumentar la probabilidad de que le agrades o que le caigas bien a tus prospectos? Son dos cosas. Número 1, tu historia de transformación. Si tú ya tomaste mi curso, seguramente sabes a lo que me refiero. Si no lo has tomado, te platico brevemente qué es, pero tu historia de transformación es simplemente siguiendo el modelo de Joseph Campbell, de la historia del héroe. Cuentas cuál es tu historia en la cual tú tenías un problema y de repente te fuiste, conseguiste a un mentor y conseguiste la solución, transformaste tu vida y de repente regresas, conectas con tu aldea, con tu pueblo, con tu gente y de alguna forma los transformas y los ayudas. Esta historia personal, esta historia de transformación, toca a la gente a nivel emocional. Seguramente si tú ya me sigues de hace años, porque llevo ya desde el 2004, y ya has escuchado mis historias y sabes que cuando di la vuelta al mundo varias veces, lo de la muralla china, que estuve en ese templo budista a las afueras de Pekín, y ya conoces esa parte de mi historia. Si conoces mis altibajos personales que he tenido, los momentos más importantes de mi vida, si yo comparto todo esto a nivel personal contigo, es mucho más fácil que nos conozcamos. Tienes que lograr en tu prospecto esa sensación de que ya te conocen, de que son amigos, de que somos familia. Tú seguramente, si ya me has visto varias veces, piensas y sientes que ya me conoces. De hecho, me ha pasado muchas veces que hay gente que yo sigo en internet y de repente voy a un evento y me los encuentro y los saludo como si me conocieran ellos a mí y me doy cuenta que solamente yo los conozco a ellos, pero de la otra persona ellos no me conocen a mí porque finalmente yo los veo en sus videos, pero ellos no me ven a mí. Y lo mismo sucede tal vez entre tú y yo, por ejemplo. Tal vez tú me ves ya muy familiar, tal vez yo tengo el gusto todavía de conocerte, ojalá que algún día nos conozcamos, pero eso sucede cuando estás haciendo eso, estás creando una sensación, una emoción familiar, de que ya somos amigos, somos familia, y eso sucede viéndote con tu historia de transformación, número 1. Número 2, transmitir videos casuales, no profesionales, no superproducidos. Si tú ves este video, estoy en este lugar con un tripié que me costó $20, si no exagero la baja cantidad de dólares. Lo compré en Amazon, $20, mi teléfono, están aquí algunos de mis libros. No es ningún estudio de producción de Hollywood y eso hace que esta conexión sea mucho más personal. Evidentemente que yo podría, créeme, invertir en un estudio un poco mejor o bastante mejor, lo podría hacer con luces, cámaras, sonido, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, se pierde, se cubre de plástico. Y cuando tú cubres la comunicación con plástico, es más difícil agradar, es más difícil conectar a nivel emocional. De hecho, estaba escuchando un podcast de la mañana, entrevistaba el fundador de LinkedIn a una persona que se encargó de la imagen de Apple. De la compañía Apple, la contrataron simplemente para mejorar la imagen de toda la empresa y desde que llegó lo que hizo fue publicar videos con todo el equipo, es decir, con toda la gente del equipo de Apple empezó a publicar videos desde su teléfono y de repente estaba a medio video y le hablaba a su hija y de repente decía a medio video, perdón, tengo que contestar esa llamada y tomaba la llamada, no puedo, estoy ocupada y de repente seguía el video y obviamente
con lo perfeccionistas que son en Apple, porque Apple se reconoce por ser una empresa de una calidad impecable, sobre todo en la producción visual, en los videos, en las páginas de internet, en las tiendas. Es decir, de repente imagínate, llega una persona en donde en vez de perfeccionar todo este arte y todo este video, de repente toma su teléfono y es la directora de imagen, imagínate, y de repente toma su teléfono, filma un video totalmente casual y en ese momento lo manda a todos los empleados y empieza a transformar la cultura y empieza a influir, a impactar a la gente y empieza de alguna forma a mover la compañía en el sentido correcto. Imagínate si tú me vieras totalmente plástico, acartonado, sin errores, ¿sí? y todo perfecto, evidentemente que no habría esa conexión. Entonces, número 1, tu historia de transformación te va a ayudar a agradarle a la gente. Número 2, sé casual, sé genuino, sé auténtico, no seas plástico. Y número 3, opera en tu zona de influencia. Opera en tu zona de influencia. La zona de influencia para los nuevos en Tribu Digital es la intersección de tu pasión, tu talento y en donde le das valor a la gente. Para mí son los temas de superación personal, de negocios, de inspiración, de motivación, de psicología, de mercadotecnia, todos los temas que entran dentro de las partes que me apasionan, que tengo talento y que tú necesitas, si no, no estuvieras escuchando o viendo este video. En este momento, cuando opero dentro de esta zona de influencia, es mucho más probable que te caiga bien. Evidentemente que no a todas las personas, aunque sean parte de Tribu Digital, no a todos les va a caer bien, pero estamos en lo mismo. Estoy comunicándome en tus palabras. Yo te aseguro que, evidentemente que habrá veces que hablas de temas de negocios en internet o de temas de superación personal o de temas de bienestar y hablas con tus amigos o con gente y de repente no se comunican contigo o no usan el mismo lenguaje. Yo te aseguro que tú y yo hablamos muy parecido. Te aseguro que leemos libros muy parecidos. Te aseguro que vemos documentales muy parecidos. Te aseguro que tú y yo somos mucho más parecidos incluso que mucha de la gente que te rodea, familiares, etc. ¿Por qué? Porque estoy operando en mi zona de influencia y doy valor a la gente que está dentro de estas, que necesita ayuda en esa zona de influencia. Cuando tú haces eso, este principio número 5 de Cialdini, que es agradar, va a ser mucho más probable que se cumpla. Ahora imagínate todo junto, imagínate que tú cuentas tu historia de transformación, que lo haces de forma casual y que además lo haces en tu zona de influencia, las 3 cosas que te expliqué, va a ser muy difícil, mucho más difícil que no agrades a la gente y que no se cumpla este 5º principio de Cialdini. Entonces, 5º principio de la influencia, mi querida Tribu Digital, es agradar y eso nos lleva a el 6º principio de la influencia, que es el siguiente, es escasez. El principio de la escasez. Ser sencillo también te va a ayudar bastante. Obviamente has visto videos de gente con Lamborghinis y luciendo todo este tipo de cosas materiales. Obviamente van a conectar con cierto perfil de personas. Sin embargo, también con qué perfil de personas quieres conectar. Y te aseguro que mientras más quites lo plástico, más fácil va a ser que conectes con gente con la que... Lo más importante es que te sientas libre, que te sientas tú mismo, que te sientas sin máscaras. No hay nada más triste cuando empezamos a crecer, de repente somos niños, somos auténticos y libres, y de repente empezamos a crecer, llegamos a la adolescencia y de repente nos importa lo que piensen los demás por primera vez. Y de repente empezamos a autoanalizarnos, hay un foco aquí y de repente nos damos cuenta que tenemos que pertenecer a la tribu y de repente empezamos a cubrirnos de plástico, a modelar a otras personas, nos empezamos a hacer una réplica de todos los demás y en vez de sobresalir, empezamos a encajar y ser idénticos a los demás. Y eso, evidentemente, que número 1 te deja en un lugar muy solitario, número 2 apagas tu talento y número 3, específicamente en el tema de tribu digital, va a ser muy difícil que construyas tu propia tribu digital con ese plástico encima. Entonces, mientras más rápidamente quites toda esa máscara y todo ese plástico que todos tenemos encima, y mientras más dejes tu luz totalmente libre, esa luz libre es la que va a agradar y es la que va a comunicar con el corazón y la que va a llegar a inspirar y a influir a las personas. Entonces, bueno, 6º principio, mi querida tribu, el principio de la escasez. El principio de la escasez me ha generado, mi querida tribu, millones de dólares sin exagerar la cifra. Este principio es
de los más efectivos. Yo te diría que no es el más, sino es de los más efectivos. El principio de la escasez simplemente dice que queremos más o valoramos más las cosas de las que hay menos. Queremos o valoramos más las cosas de las que hay menos. Y esto lo aprendí desde 2004, me acuerdo cuando me estaba costando muchísimo trabajo empezar mi negocio en internet, en donde estaba yo descubriendo cómo funcionaba todo este universo de los negocios en internet y de repente yo no podía vender mis cursos digitales y de repente pasaban 2 semanas, 3 semanas y solamente vendía un libro electrónico y de repente un día me dice mi primer mentor me dijo, déjame escribir un correo electrónico para tu base de datos y yo te voy a ayudar a vender más copias de las que tú vendes. Yo en ese momento vendía, repito, una copia de mis cursos digitales cada 2 semanas o cada 3 semanas y de repente escribe un correo. Y en ese correo, una de las cosas que escribió y nunca se me va a olvidar es, solamente nos quedan 19 copias. No entendía por qué lo estaba haciendo, sobre todo porque era un curso digital. ¿Cómo 19 copias si es un curso digital? No se van a acabar las copias. Tú puedes vender todas las copias que tú quieras. Y no entendí por qué estaba limitando. Y de hecho, yo pensaba que era al revés. Si él lo limitaba, iba a vender menos en vez de vender más. Y de repente escribe el correo electrónico. Nos quedan solamente 19 copias. Lo manda y en ese momento empezaron a entrar las ventas. No una, sino varias en un día. Fue la primera vez en mi negocio en internet que vi más de una venta en un día. En ese momento mi récord era una venta en un día y luego pasaban varios días sin vender. Y en ese momento empieza a sonar la campana, porque yo tengo una campana activada en la computadora en ese momento, no existían los smartphones. Entonces tenía una campana activada para que cada venta que entrara empezara a sonar la campana y de repente empieza a sonar una y otra vez. Digo, tampoco tantas veces, habrán sido unas 20 y tantas veces en ese día. Solamente por haber utilizado el principio de la escasez, entre otros, porque ese correo lo escribió bastante bien, él dominaba todos los principios de la influencia, era psicólogo, de hecho, escribe el correo, lo envía y empieza a sonar la campana. Solamente por haber escrito quedan 19 copias. Si tú, mi querida tribu digital, vendes productos digitales, repito, si tú vendes productos digitales, cursos digitales, que es justamente lo que te recomiendo que hagas y que te enseño a hacer, aún así es importante que limites, que haya escasez. Ahora, hay 2 tipos de escasez. Escasez de producto y escasez de tiempo. Es decir, escasez de producto es cuántas copias tienes disponibles, cuántos paquetes, cuántos cursos, cuántos lugares, cuántas aplicaciones. Es escasez de producto. Sin embargo, hay otra adicional que es escasez de tiempo. Entonces, cuando yo hago un lanzamiento, de hecho acabamos de hacer un lanzamiento la semana pasada en mi negocio en inglés, que es el lanzamiento de mayor éxito que hemos tenido desde 2004 que empezamos, superamos todo tipo de récords y de hecho lo hicimos en una época en donde económicamente en teoría los negocios no van muy bien y fue nuestro récord de venta diaria y de venta en un lanzamiento. Y en este momento, como en cada uno de los lanzamientos, de repente lanzamos el producto y la venta va así, y de repente el último fin de semana, sábado y domingo, empezamos a decir, solamente quedan 17 copias, luego solamente quedan 14 copias y luego solamente quedan 8 copias. Mañana domingo a medianoche termina y solamente nos quedan 3 copias. Hay escasez de unidad de producto y escasez de tiempo. Cuando combinas las dos, de repente se está acabando el tiempo y se están acabando las copias, la escasez aumenta, el valor percibido aumenta, el producto es el mismo, la audiencia es la misma, el prospecto es el mismo, yo soy el mismo, la escasez aumenta el valor percibido y de repente aumentan las ventas. Mi equipo no me va a dejar mentir, esto sucede una y otra vez. Y así ha sucedido desde 2004. Y antes lo hacíamos sin videos de ventas. Era cartas de ventas y era correo electrónico. Actualmente es con webinars, con videos de ventas, con todo tipo de mecanismos de tecnología. Sin embargo, lo que te dije al principio, te lo estoy demostrando. El cerebro humano es una máquina predecible. El cerebro humano es una máquina predecible. Yo conozco a tal grado los números de mi negocio y los principios de persuasión. Cuando hacemos un lanzamiento, sé exactamente cuánto vamos a vender. Cuando yo veo las primeras horas de lanzamiento, sé exactamente cuánto vamos a vender 8 días después. Porque yo sé exactamente por qué parte del proceso psicológico está pasando cada una de las personas de la audiencia.
Y yo sé, por ejemplo, que si llevamos un 50% de la promoción cuando llega el fin de semana y el fin de semana se va a cerrar y de repente vamos a empezar a aumentar el volumen de la escasez, que es el sexto principio de la persuasión, en ese momento sé que vamos a cerrar otro 50% de la escasez de unidad de producto, mi querida tribu digital. Entonces, con esto terminamos los 6 principios de la influencia, los 6 principios de la persuasión. ¿En dónde te recomiendo que los utilices o para qué te recomiendo que los utilices? Te recomiendo que lo hagas para tus activos de influencia. Si tú ya estás tomando mi curso, tu tribu digital paso a paso, seguramente ya sabes qué son. Si no has llegado a ese módulo, porque es el módulo 3, es hasta el final, un activo de influencia es simplemente cualquier video, cualquier texto, cualquier audio que tú publicas gratis en internet con el fin de posicionarte como una autoridad, tiene que tener estos 6 principios de la influencia. Y tal vez a veces no tenga todos, pero algunos principios de la influencia. Entonces, repito, si quieres ver algunos ejemplos, ve a tribudigital.com, ahí vas a ver muchísimos ejemplos, vas a ver cómo cada uno de esos videos está diseñado estratégicamente. Y tiene el séptimo, que de hecho este lo agregué yo y lo enseño en mi curso, además de los 6 principios de la influencia, tenemos el séptimo que es un llamado a la acción. Es decir, si convences a la gente pero no hay un llamado a la acción claro y definido de qué tienen que hacer para comprar tu curso, entonces ¿de qué sirve convencer a la gente? Si tú vas a tribudigital.com, ves cualquier video, yo te invito a que veas, por ejemplo, el que está hasta arriba, le das clic para ver el de los testimonios y de repente date cuenta cómo abajo del video hay un llamado a la acción muy claro, muy concreto, que dice, haz clic aquí para pertenecer a Tribu Digital y te explica después a cómo pertenecer a Tribu Digital. Eso es un llamado a la acción. Entonces, de nada sirve tener todos estos principios en tus activos de influencia si no tienes un llamado a la acción claro y directo, mi querida Tribu Digital. Desde hace muchísimos años yo quería hacer un programa de coaching. ¿Qué es un programa de coaching? Simplemente tenemos un grupo de coaches certificados, de gente que ya no solamente tomó mi curso, sino que les hicimos exámenes. Este programa es exclusivo para los que ya son miembros de Tribu Digital. Entonces, si tú ya eres miembro de Tribu Digital, seguramente recibiste un correo electrónico mío. Si tú no eres todavía parte de Tribu Digital y no tienes la menor idea de qué es Tribu Digital, ve a tribudigital.com/webinar y sígueme también en Facebook, en YouTube, en Instagram, ya sabes en dónde estamos. Sigue a Tribu Digital y ahí voy a estar compartiendo información contigo también. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Tribu Digital. Seguimos en contacto. Mi nombre es Alex Berezowski.